Mi hermana decidió ser la amante de un tipo con dinero, creyendo que sería la futura esposa. Ahora volvió a casa destrozada por el hombre que creía amar. Hola. Hoy vengo a contar esta historia que le sucedió a mi hermana. Era un secreto que llevaba en el estómago como un nudo, un peso que crecía con cada comida familiar, con cada brindis de Año Nuevo. Con cada cumpleaños que celebrábamos en la casa de mis padres, el secreto era mi hermana, Elena, y el hombre que había escogido para amarla, o para ser amada por él, o para lo que fuera que eso era. Desde que éramos niñas, Elena y yo fuimos como el sol y la luna. Yo, Paula, la mayor, siempre fui la pragmática, la que hacía las listas, la que se aseguraba de que los deberes estuvieran hechos y de que las plantas del balcón tuvieran agua. Ella era la soñadora, la que se perdía en los libros y en las películas, la que podía pasar horas mirando las nubes y encontrarles formas de animales. Su belleza no era de esas que te golpean al verla, sino una que se iba revelando poco a poco, una boca perfectamente dibujada, unos ojos que cambiaban de color según la luz y una gracia natural en sus movimientos que hacía que la ropa más simple le sentara como un vestido de diseñador. Cuando crecimos, esa diferencia se hizo más evidente. Yo estudié contabilidad, me casé con un hombre que hacía planes a largo plazo y compré una casa en un barrio tranquilo. Mi vida era un manual de instrucciones, una hipoteca, 2 hijos, una mascota y la seguridad de saber qué pasaría el próximo día. Elena, en cambio, se graduó en Bellas Artes y se quedó en la ciudad, viviendo en un pequeño apartamento lleno de lienzos, pinceles y la incertidumbre del próximo encargo. El cambio lo noté hace cerca de un año. Fue gradual, casi imperceptible al principio. De repente, su ropa era mejor. Ya no vestía las camisetas de segunda mano y los jeans rotos. Ahora usaba blusas de seda, abrigos de lana de corte impecable y zapatos que costaban lo que yo gastaba en la compra de un mes. Al principio, lo atribuí al éxito de alguna de sus obras o quizás, a que estaba saliendo con alguien que la consentía. Y sí, estaba saliendo con alguien, o eso me dijo. Lo describía como un hombre mayor, divorciado, con hijos grandes. Es muy atento, Paula, y me entiende, me decía con esa mirada brillante que solo le veía cuando hablaba de sus pasiones. La primera vez que la historia me pareció extraña fue en la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Elena llegó tarde, con un ramo de flores exóticas y una pulsera de oro con un pequeño diamante que brillaba en su muñeca. Era la pulsera más elegante que le había visto y yo, que conozco el precio de las cosas, supe que era una pieza de lujo. La pulsera me pareció familiar, aunque no sabía de dónde. Fue mi esposo quien lo notó primero. Esa pulsera es igual a la que usa la esposa de Rodrigo, ¿no crees? Me susurró. Rodrigo era un hombre muy adinerado de la construcción. Lo conocíamos por su fortuna y su matrimonio de más de 7 años con una mujer que era la personificación de la elegancia. Debía ser una coincidencia, un diseño popular. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Las coincidencias empezaron a acumularse. Elena no estaba nunca disponible los fines de semana. Sus viajes de inspiración coincidían con las escapadas de la familia de Rodrigo. Las historias que contaba sobre su novio encajaban demasiado bien con los detalles de la vida de Rodrigo, la casa en el campo, el yate y la afición por el arte. El nudo en mi estómago se hizo más grande un día que la fui a visitar a su apartamento. La puerta del armario estaba entreabierta y vi una camisa de hombre, perfectamente planchada, que colgaba junto a la suya.
Era una camisa exactamente igual a la de Rodrigo. El mundo se me detuvo por un segundo. La respiración se me cortó. Mi hermana, mi dulce, soñadora e ingenua hermana, era la otra mujer, la amante de un hombre casado. La confrontación no fue una explosión, fue un goteo lento, doloroso. Le pregunté sobre la camisa con voz temblorosa, y la respuesta de Elena fue una mezcla de defensa y de tristeza. «Es Rodrigo, Paula», dijo sin rodeos, como si fuera lo más normal del mundo. Me dijo que lo suyo era diferente, que la amaba, que la hacía sentir vista, valorada, la única mujer en el mundo. Mi corazón se partió en dos. Una parte sentía compasión por ella, por el engaño en el que vivía. Otra parte sentía una rabia fría por el egoísmo de ese hombre y por la mentira que vivía mi hermana. No es un cuento de hadas, Elena. Es una mentira en la que estás viviendo. ¿Estás esperando a que un hombre que le prometió su vida a otra persona te dé una vida que no puede darte por completo? Nuestra relación se tensó. Yo trataba de ser su hermana, su confidente, de entenderla. Pero no podía. No podía aceptar que ella fuera la razón de la pena de otra mujer, de una mujer que usaba la misma pulsera que ella. Me sentía cómplice de algo sucio. Cuando la veía tan radiante, tan feliz con sus regalos y sus viajes, me preguntaba si alguna vez pensaba en la esposa, en cómo se sentiría al ver a su marido y saber que el amor que mostraba era solo una fachada. La vida, con su ironía cruel, tiene una forma de desenmascarar los secretos mejor guardados. Durante 1 año y medio, Elena había vivido su doble vida, su castillo de naipes construido sobre cimientos de silencio y regalos caros, hasta que un giro dramático de la historia llegó cuando Elena me llamó un día con la voz llena de felicidad y alegría. «Estoy embarazada, Paula». Mi corazón se detuvo. Mi hermana, que siempre había querido ser madre, iba a tener la familia que siempre había soñado, o eso creía. Para ella, el embarazo no era solo una condición física, era la confirmación de su amor, la prueba palpable de que su relación con Rodrigo era real, profunda y con un futuro. Se pasaba las mañanas acariciándose el vientre y soñando con la vida familiar que tanto anhelaba. Compró pequeños regalos. Los colocó en una cajita de madera y los miraba con un brillo en los ojos que yo no le había visto en años. Había dejado de pintar, de salir de casa, y se dedicaba por completo a la dulce espera. Para ella, la vida había por fin empezado. Pero el mundo de Rodrigo no giraba en torno a la dulce espera. Su mundo era un mapa de contratos, de acciones y de apariencias. El embarazo de Elena no era un milagro, era un problema. Un problema que crecía dentro de ella y que amenazaba con exponer su doble vida, arruinar su imagen pública y, lo peor de todo, obligarlo a tomar decisiones que no quería tomar. Rodrigo no reaccionaba con alegría, no la abrazaba, no la besaba. La distancia que ya existía entre ellos se hizo más grande. Su voz, siempre tan segura, se volvía vacilante. Sus llamadas eran más cortas y se limitaban a preguntar por el estado de su salud. Los fines de semana que antes pasaban juntos se convirtieron en excusas de última hora. Tengo que viajar, una reunión de emergencia, el trabajo me absorbe. Yo, que la veía a diario, notaba el contraste. La felicidad desbordante de mi hermana chocaba con el silencio de Rodrigo. Ella le enviaba ecografías y él respondía con un simple ok. Ella le hablaba de nombres y él cambiaba el tema de la conversación.
Él ya no le regalaba joyas, le depositaba dinero en su cuenta bancaria. Era un soborno silencioso, una forma de mantenerla a raya, de convertir el milagro de la vida en una simple transacción. Elena, en su ingenuidad, se negaba a verlo. «Está estresado, Paula», me decía. «El trabajo lo abruma, pero me ama. Ama a nuestro hijo». Yo no le decía nada, pero el nudo en mi estómago volvía a crecer. Veía la tristeza en sus ojos, una tristeza que su sonrisa no podía ocultar. Ella estaba feliz, pero su felicidad era solitaria. Rodrigo estaba disgustado, y su disgusto lo mantenía lejos, dejando a mi hermana sola en su embarazo, sin el amor que tanto anhelaba y con un futuro que se desdibujaba a cada semana que pasaba. Un día, el teléfono sonó a las 10 de la noche. Mi madre, con su voz de sueño, respondió. Al otro lado, en un hilo de voz apenas audible, estaba Elena, pero no era la voz de mi hermana la soñadora, sino un susurro roto, lleno de miedo y dolor. «Mamá, por favor, ven por mí», suplicó Elena. Mi madre, sin dudarlo, se vistió y me llamó. En 20 minutos estábamos en el auto, mi corazón latiendo con una urgencia que no sentía desde que mi hijo se había caído de la bicicleta. Mi madre, siempre optimista, trataba de calmarme. «Quizás discutieron, hija. Es normal en las parejas». Yo sabía que esto era más que una simple discusión. Era un final. Llegamos al lujoso edificio de apartamentos donde vivía Elena. Estaba sentada en el suelo, en el centro de la sala. Tenía la ropa desordenada y en su rostro había sangre, pero lo que me rompió el alma fue la forma en que sostenía su vientre con las manos entrelazadas, como si estuviera protegiendo a sus hijos de una tormenta que ya había pasado. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, corrió hacia ella. «¿Qué te pasó, mi niña? ¿Quién te hizo esto?» Elena no respondió con palabras, sino con un sollozo. Mi madre la abrazó y Elena se aferró a ella como si fuera un salvavidas. Solo entonces, en la seguridad de los brazos de mi madre, Elena se atrevió a contar la verdad. Horas antes, Rodrigo había llegado a casa. Su disgusto por el embarazo de Elena había escalado a una ira descontrolada. Le gritó, le dijo que su embarazo era un error y que ella lo había hecho para atraparlo. Sus palabras eran como cuchillos que la cortaban por dentro, pero lo peor fue cuando, en su furia, le dio una cachetada. Le dijo que lo que tenía en el vientre era solo un problema para él, que los embarazos arruinan a las mujeres y que no podía soportar ni un minuto más de su presencia. Al día siguiente, después de llevarla al médico para asegurarnos de que el bebé estuviera bien, la llevamos a casa de mis padres. Y por primera vez en años, mi hermana no brillaba. El oro, los diamantes y los viajes exóticos se habían convertido en un corazón roto, y con ella también se habían roto los sueños que había construido. Ahora solo quedaba la realidad cruda de un hombre que, al final, la había usado y la había tirado a la basura. Días después, yo le insistí a mi hermana que demandara a ese desgraciado, pero ella me respondió: «No puedo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque el mundo de Rodrigo es muy grande y el mío es muy pequeño. Yo soy una artista sin dinero y él lo tiene todo. Él tiene el poder, la influencia, los abogados. Yo no tengo nada. La gente me vería como una cazafortunas, como la otra mujer que está tratando de sacarle dinero. No voy a someter a mi hijo a eso. No quiero que crezca con la vergüenza de que su madre demandó a su padre.
No quiero que la historia de su nacimiento sea un escándalo. Mi hermana, la soñadora, la que había creído en un amor de cuento de hadas, había despertado al mundo real. Y en ese mundo, no siempre hay justicia. Había decidido que su paz, la de su hijo y la de su familia, valía más que cualquier indemnización. No iba a luchar una batalla que sabía que estaba destinada a perder. Su único plan era sanar, criar a su hijo y construir una vida nueva, lejos de la sombra de ese hombre que casi la destruye. Los días de embarazo fueron una mezcla de alegría y de una tristeza profunda que solo la maternidad puede traer. Elena, con su vientre cada vez más grande, se sentaba en el jardín de mis padres, viendo las flores y los árboles, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada no estaba perdida en el pasado. Estaba en el presente, en la vida que crecía dentro de ella. Una noche, mientras nos sentábamos en la sala viendo una película, mi madre y yo la vimos llorar. Pero no era el llanto de dolor de hace meses, era uno silencioso, lleno de tristeza y resignación. Lo siento, susurró, y nos miró a ambas con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué, mi amor?, preguntó mi madre, tomando su mano. Por todo, respondió su voz temblorosa. Por todo el dolor que les causé, por el que me causé a mí misma. Fui tan tonta, fui tan ciega. Era la primera vez que hablaba de su relación con Rodrigo de esa forma. No eres tonta, mi amor. Solo estabas enamorada, le dijo mi madre, tratando de consolarla. Pero Elena negó con la cabeza. No, mamá. No estaba enamorada. Estaba seducida. Seducida por el dinero, por los viajes, por la atención. Rodrigo me hizo sentir especial. Me hizo creer que era la única mujer en su mundo, cuando en realidad solo era un adorno para su vida. Un capricho caro, nada más. Mi hermana, la que siempre había sido la soñadora, ahora era la más realista de las tres. Había madurado, y el proceso había sido doloroso y amargo. Creí que los regalos, las joyas y el dinero eran amor. Pensé que su desprecio por su esposa era una señal de que me amaba a mí, cuando en realidad era una señal de que era un hombre incapaz de amar. Mi vida era un secreto vergonzoso, una mentira. Y ahora tengo un hijo que tiene que pagar por mis malas decisiones. No digas eso, le dije, sintiendo las lágrimas en mis propios ojos. Tu hijo va a tener una vida llena de amor, aquí, con nosotras. Lo sé, respondió Elena, secándose las lágrimas. Y por eso voy a hacer las cosas bien ahora. Voy a darle un hogar lleno de amor de verdad, de integridad. Las cosas que un hombre como Rodrigo no puede dar. Me he dado cuenta de que el amor no se compra con dinero. Se construye con respeto, con honestidad y con lealtad. Y Rodrigo no tenía nada de eso para ofrecer. Esa noche, Elena aceptó la cruda verdad. Había tomado una mala decisión. Su amor de cuento de hadas había sido una farsa, una lección dolorosa que le había costado todo. Pero en su aceptación, en su honestidad, encontré a mi hermana de nuevo. Gracias por ver esta historia. Nos vemos en la próxima. Y recuerda darle like y comenta.